una de las cosas que veo que son todos perfil bajo. Allá tengo al maestro Salvador Pitarniglio, que es quien nos ha coordinado a través del tiempo y del agrupamiento Murucuyá de Escuelas Rurales, quienes hemos ido y venido trabajando en diversos aspectos. Y bueno, yo le había dicho si no se venía acá para contarles a ustedes un poco más acerca de esta iniciativa y este proyecto que empezamos hoy con ustedes, aunque tiene ya historia de vida. Y también me pasó que también le iba a pedir al señor alcalde de San Jacinto que nos acompañara para las palabras iniciales. Lo único que tenemos que decir es que estamos muy agradecidos de estar en su casa, que nos haya prestado este lugar precioso y que nos esté apoyando además con esta iniciativa que voy a pasar a contarles rápidamente, porque lo interesante es que tanto el ingeniero agrónomo Daniel Coiro y el doctor Mario Cafera nos hablen acerca de cuáles son esas perspectivas que esperamos con respecto a este flagelo en el cual estamos hoy viviendo pesadamente. Tengo allá algunos compañeros de Amigos del Viento, algunas maestras que conocimos, algunas maestras nuevas, caras preciosas ahí. Muchísimas gracias por estar acá. ¿Me dijiste que eras? Yo. Sí. Concejal. Concejal. Y usted es el segundo, es el que acompaña acá, ¿sí? ¿Y tú? Concejal. Bueno, de todos ustedes, ¿Cuántas sillas? les cuento que lo que les vamos a pedir, está circulando ahí una cosita para que se anoten. También les vamos a pedir brevemente si tienen alguna información que les parezca que es importante que nosotros conozcamos de su localidad en cuanto a los impactos de algunos eventos. Obviamente nosotros somos meteorólogos y nos interesan especialmente los eventos atmosféricos, pero tenemos que escuchar qué es lo que pasa en esta comunidad, además del tema que nos convoca. También decirles, tengo que hacer las parroquiales, también decirles que tenemos este calendario de nuestra sociedad Amigos del Viento. Este año estamos cumpliendo 20 años. Nosotros nos autoconvocamos, nos convocamos en el 2003 un grupo de meteorólogos para conformar esta sociedad Amigos del Viento. El nombre de Amigos del Viento surge de la canción del viento de Atahualpa Yupanqui. Siempre me preguntaban si nos llamábamos Amigos del Viento porque íbamos atrás del viento, y en realidad no, es que nos hicimos eco de ese poema maravilloso de Atahualpa Yupanqui que dice que hay que escuchar al otro. Y ese fue el cometido nuestro saliendo de nuestras instituciones, en mi caso 30 años de trabajo dentro del servicio público, algunos compañeros aún trabajando dentro del servicio, otros que ya nos hemos metido obviamente, pero con esa idea de que lo aprendido lo teníamos que llevar al territorio y escuchar qué era realmente lo que estaba precisando la gente con respecto a nuestra profesión, al aspecto técnico de nuestra profesión, pero al aspecto humano de nuestra profesión. Así que les pido por favor que después se lleven más el calendario con estos 20 años de servicio de nuestra organización. Y muy rápidamente, estamos viendo ahí, ¿no? Bueno, fíjense qué nombre tiene este proyecto. ¿Les gustó el nombre? Sí. A nosotros también. Y bueno, tenemos, precisamente, estamos acá convocados a través de este municipio y del agrupamiento Murucuyá de Escuelas Rurales. ¿Para qué este proyecto? ¿Cuál era el objetivo que nos llamó a trabajar en esto? Aumentar el conocimiento, fortalecer las capacidades que ya existen a nivel de territorio, promoviendo las herramientas agroclimáticas
escenarios de cambio y variabilidad climática. Ya van a escuchar algo más acerca de lo que ocurre hoy y lo que estamos esperando que ocurra dentro del breve tiempo que se nos viene con el Niño, ya lo han escuchado. ¿Qué es lo que necesitamos? Es promover esa sinergia entre quienes son investigadores, las organizaciones de la sociedad civil, los miembros de la comunidad. Respecto al riesgo, vamos a estar trabajando en esas proyecciones climáticas y los planes, si es que existen planes de adaptación a nivel local, la importancia que tiene de que sean ustedes los que estén implementando esos planes, construyendo esos planes y siendo parte efectiva de esos planes. Acá muchas cosas para hacer, solamente voy a rescatar una de las cosas que son sumamente necesarias y que vamos a estar relevando, precisamente la toma de datos de niveles de 3 capas freáticas en los pozos que se realizaron en la escuela 207. Para eso hemos tenido ya algún encuentro con OCE, porque esos pozos pertenecen a OCE, Salvador. Sí. Y lo que nosotros venimos a proponer es medir el estado de esos pozos para conocer, para que tengamos información física de ese registro necesario para realmente poder, no estoy hablando de un sistema de alerta temprana, pero sí de tomar recaudo y prevención a través de esa información. Y bueno, analizar las medidas de adaptación de los diversos actores, actuando en el área de estudio, el gobierno local y las organizaciones y la población. Sigo. ¿Quiénes son estos actores claves? Obviamente el agrupamiento Buricuyá, sus docentes, sus alumnos, los padres, las familias que están también en ese contexto de la escuela. Es muy necesario que podamos también tenerlos a ellos junto a todos ustedes trabajando en esto. El gobierno departamental, hablamos de OCE también, en la conexión con el Instituto Nacional, hoy el INUMED. Nosotros somos tan viejos que trabajábamos en cuando era la Dirección Nacional de Meteorología, así que no nos pregunten la edad. Y también vamos a estar trabajando con el Sistema Nacional de Emergencia, obviamente cuando toda esta información que vamos a estar recabando la vamos a tener. ¿Qué pasó? La vamos a estar poniendo a disposición de todo el que lo necesite. Eso es así también. Y no quería cerrar esto sin decir también que vamos a estar trabajando con las escuelas. Bueno, nuestra propuesta va en hablar de la ciencia, de la tecnología y hablar obviamente de lo que más sabemos y queremos. Verónica va a estar ayudando en esa tarea, Verónica da Silva, otra meteoróloga que está en actividad, vino desde La Guardia, desde Melilla, así que muchísimas gracias Verónica por estar acá. Y también trabajar sobre lo que significa la educación ambiental y lo que significa que los chiquilines, los alumnos, los muchachos, estén también pensando en propuestas para mejorar su entorno, para que las condiciones de vida también sean mejores para todos. Entonces vamos a ir por las escuelas. Teníamos programado empezar ahora. Sí, bueno, hay un cambio, así que vamos a tener que reformular. Somos resilientes, decimos con la Verónica ya, así que lo vamos a arreglar. Y no sé si ¿dónde está Andrea? Andrea está por allá. Hay una hojita que a nosotros nos interesa, que si ustedes tienen interés en seguir con nosotros, pongan allí su interés y también alguna información, muchas gracias, alguna información acerca de cuál es
de cuáles son los eventos que recuerdan de mayor impacto en su población aquí, o lo que hayan vivido, lo que quieran. Si conocen fechas, se acuerdan de fechas, mejor aún. Esto era para contarles un poco, y no les conté de Amigos del Viento, pero bueno, eso vendrá más adelante en la historia que nos reúna. Yo voy a convocar a Mario Cafera y a Daniel. ¿Cómo se arreglaron ustedes? ¿Quién empieza? Mario. Tú a Mario. Bueno, entonces le vamos a preparar acá. Pero en este caso Muy bien. No, a él de fondo, a él de para aguantar. ¿Precisas que te pase? No, yo lo paso. Iba a hacerlo de pie, pero lo voy a hacer sentado, así voy pasando. Bueno, vamos a hacer esta cosita. ¿Quieres que estamos? Exacto, miren lo que es la agenda, esto es maravilloso. ¿Podemos apagar la luz más para que se vea un poquito mejor? No. Ah, sí. ¿Le gusta más? ¿Verdad? Y esto es nuevo. Ahí estás, mira Mario, mira para la derecha. Ah, ya está. Ah, bueno. Bueno, sí, aquí el proyecto se llama San Jacinto se prepara y tenemos liderazgo local y resiliencia, que el aguante comunitario ante un impacto global, porque no es solo en el sur de Uruguay, es en el mundo el problema de que nos viene. Ay, ¿qué pasó? Tenía que... Ahí está. Ahí. Otra vez, cada vez que toco otra cosa se arma lío. Bueno, la escasez de agua, ¿no? Entonces, pero antes, y eso de alguna manera tiene que ver con lo que hacemos en general de Amigos del Viento, que hay emergencias provocadas por eventos de diverso tipo, y a nosotros nos tocan los atmosféricos y voy a pasar lista. Entonces hay algunos que son fenómenos peligrosos de dimensión pequeña y media, ¿no? Que están encabezados por tormentas de gran intensidad, que esos son los causantes de tornados, de microráfagas, que hacen lo mismo que el tornado, pero en vez de dar vuelta, bajan de la nube y barren todo. Entonces, después cuando no van a ver, en vez de estar desparramados, están todos para el mismo lado. Pero los rayos, hay un mínimo que no se pudo, creo que un solo año, de lo que juntamos 53 años, que hubo menos de 2 personas muertas en nuestro territorio por año. Y eso en el 98% se da en el mundo rural. Granizo, precipitación intensa local, que en el norte del Uruguay le llaman enchorrada, que las cañadas de algunos arroyos se colmatan, inundan todo, se llevan todo y a las 2 horas ya bajó. Le llaman enchorradas en el norte. Bueno, y también algo peligroso es la niebla, que provoca accidentes por la falta de visión. También en la misma dimensión los incendios de bosques y de campos que ocupan en el Uruguay poca área. No es como en otras latitudes, y dentro de un rato hacemos un pequeño comentario de eso. Los fenómenos de dimensiones más mayores son los vientos fuertes generales, el ciclón extratropical,
cuando es pequeño, concentra toda la energía. Todo el mundo se acuerda del 23 de agosto del 2005, pero hubo antes, y el peor fue el 23 de julio de 1910 en Montevideo. Provocó mucho más daños en la ciudad el del 23 de agosto, porque eran los mismos árboles que tenían más de 90 años y pensaban que poner un árbol era lo mismo que la piedra fundamental, que tenía vida y por lo tanto senectud. Y además los entraron a encajonar adentro de los edificios de 12, 15 pisos, y entonces triplicaban la ráfaga cuando pasa. Entonces los daños fueron mayores, pero el peor fue en 1923, el 10 de julio. En 1923 fue el peor en todo el Uruguay en cuanto a viento fuerte general. También, y si pasó otra vez viene lo mismo. Ahí está. Heladas fuera de época, tanto las heladas tempranas como las tardías, causan grandes desastres en la producción hortifrutícola. O las de frío, si tenemos que la máxima del día no pasa de 10 o 12 grados durante 2 o 3 días, eso va a traer consecuencias en la salud. Y las olas de calor también. Las olas de calor es cuando la mínima a las 5 de la mañana no llega a ser de 24, ¿no? Y ahí tenemos las olas de calor que también son peligrosas. Las precipitaciones extensas e intensas, lo que provocan las famosas inundaciones. Y también, aunque no provoquen inundaciones, a las lluvias frecuentes provocando encharcamientos por largo tiempo, van a tener en el mundo rural grandes problemas en las comunicaciones terrestres, y además el ganado queda sin piso, es todo un drama. Y también muchas veces el aumento de ciertos estados de tiempo que provocan periodos críticos con algunas variables, por ejemplo, de humedad que causan enfermedades, o de temperatura que en verano y con seca terminan en vez de tener la tucura tenemos las mangas de langosta y todas esas cosas. Esa es la combinación. Vastos incendios de bosques y de campos, que esto es difícil que en Uruguay suceda en el bosque nativo o en la pastura natural, pero que cuando las cosas están mucho más artificializadas y en algunos lugares puede pasar. Por supuesto, en las plantaciones de pinos y eucaliptos, como están monitoreados, es difícil que pueda llegar, pero en otros lados sí. Y por último, la sequía, que es lo que más sufrimos ahora en todo el país. Bueno, entonces, ahora sí, ¿por qué proponemos el proyecto? Hay que bajar la incertidumbre. Estas cosas son fenómenos raros, no es lo que pase todos los días. Entonces, no sabemos y tenemos que estar preparados, porque la incertidumbre es el mayor problema. Si uno está al borde del precipicio, siempre sabe que ahí hay un peligro. Pero si estas cosas se transforman en un precipicio social, cuando pasan de vez en cuando nos olvidamos. Entonces, cuando las cosas pasan y no estamos preparados, es un problema. En el caso de la sequía es aún más problema dada la enorme variabilidad de la lluvia, que es una de las cosas más permanentes en el clima del Uruguay. La lluvia es muy variable. Un mes se llueve todo, otro mes no llueve nada, y así sucesivamente hasta que empiezan varios meses. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, lo que hay que tratar es de adueñarse del clima del pago de uno mismo. Y eso, con la globalización, con el internet, con los celulares, con todos los memes y las redes sociales, cada vez estamos mirando menos nuestro entorno. Entonces no nos olvidamos de lo poco que tenemos internalizado como individuos en pago.
hasta ahora lo que le preguntamos cuando pasa al vaquiano más viejo del pago o al profesor, o buscamos en un número con el celular, todo eso está bien, pero la mayor parte de las veces es porque no tenemos presente. Y entonces, como la atmósfera es el hábitat del ser humano, no tenemos presente qué pasa en nuestro alrededor, porque estamos conectados con el mundo, pero no estamos con nuestro entorno. Y es porque no lo tenemos presente, y algunas veces porque algunos ni tienen idea de cómo es. En nuestro proyecto buscamos ayudar a crear un sistema basado en las comunidades locales. No lo vamos a hacer nosotros, eso lo tiene que hacer la gente. Nosotros podemos ayudar con lo poco. Y las instituciones locales también ayudan, pero es toda una voluntad del ciudadano. Y si bien tanto en el SINAE o en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y en la Intendencia hay planes y tienen y aplican diversas medidas paliativas cuando sea necesario, en realidad lo necesario contra la sequía es programar a nivel comunitario y privado de cada uno las medidas de adaptación posibles, tenerlas presentes, si llega a venir esto, ¿qué voy a hacer? Y la primera adaptación es tomar conciencia de lo que en general pasa, el famoso ciclo hidroilógico, que todos lo hacen, ¿no? Que cada vez se trata de hacer menos, que las instituciones insisten y que muchos gobiernos locales lo tratan de inculcar. ¿Y qué es esto? Se viene la sequía aquí abajo. Entonces ahí estamos conciencia del problema, ¡pam! Y entonces ahí nos entramos a preocupar y algunos entran en pánico, y hasta que cuando empiezan a ponerse las cosas en marcha y las medidas paliativas, si es que no hay un plan, y hay algunos planes nacionales, pero se están bajando muy poco a nivel departamental, y hay que tratar de llegar al nivel de cada uno. Hasta que al final entonces llueve. Entonces como llueve, y como posiblemente pase después tenemos exceso, lo de la sequía ya pasó. Y entonces otra vez, ni pelota que le damos, disculpen la expresión, hasta la próxima y vuelta a empezar. Y eso es el círculo vicioso en el cual tenemos que salir. Como de otros círculos viciosos en el Uruguay que en el Uruguay nunca pasa nada hasta que pasa, ¿no? Entonces tenemos accidentes que se repiten, entonces no son accidentes, son que nos olvidamos. Como en la sequía hay otras cosas, y hay algunas que se están tomando paliativos. Yo me enteré ahora de lo de aquí en esta comunidad se ha creado a instancia de iniciativa del gobierno local, pero con la participación de los vecinos, hay bomberos voluntarios, sí, porque la dirección de bomberos no da abasto con el presupuesto. Entonces, sobre esas cosas hay que seguir haciendo para que cada ciudadano de cada pago se haga dueño del pago. La primera experiencia a nivel nacional. Y exactamente, bueno, sobre eso es lo que habría que entrar a trabajar, sobre otras cosas, entre otros con el asunto de la sequía, lo cual es bastante difícil. Pero nosotros nos vamos a situar con la gente rural que manda a los chicos a las escuelas rurales del agrupamiento. Eso es el foco principal, pero estamos siempre dispuestos a ayudar y a tirar alguna línea de lo que se nos pueda ocurrir, porque en todas las cosas todos estamos aprendiendo y nadie es experto más que el propio lugareño. Pero el propio lugareño muchas veces ni es consciente del conocimiento que... pero yo ya lo sabía, sí, pero no te acordaste en ese momento. Y eso nos pasa a todos, hasta los de la ciudad, con los problemas de la ciudad. Entonces, ¿cómo adaptarse? Bueno, primero hay que tener un plan. Y para tener un plan, la sequía hay que saber que a largo plazo, porque claro, un choque de dos ómnibus con no sé cuántos muertos es un desastre espantoso.
pero a largo plazo esas cicatrices socialmente se cicatrizan. Pero la sequía a largo plazo y en términos sociales y económicos es el mayor de los desastres para cualquier comunidad humana. ¿Saben quiénes están adaptados a la sequía? La gente que vive en los desiertos nunca tiene un problema de sed, porque ya están adaptados, ya saben y no tienen problema. El que va nuevo es el problema, y ahora qué vamos a hacer. Pero de ahí no, porque ya saben cómo y lo han arreglado de hace siglos. Pero como acá no es así, entonces es el peor de los desastres. Y en la crisis, si en el mundo rural se espera que el gobierno o los donantes los asistan, eso le quita ganas a cualquier idea de desarrollar una autosuficiencia para sus situaciones difíciles. Que vengan y me arreglen. Entonces, más allá de que siempre la gobernanza va a tratar de paliar las cosas, por lo menos en este país, eso es en lo que puedan, en lo que se les ocurra, en lo que a veces se les exija, pero si la gente se acostumbra a solo eso, entonces no se desarrolla la autosuficiencia. Entonces, además el problema es que muchas prácticas que se aconsejan y se llevan a cabo durante la sequía son especiales, no se pueden seguir haciendo todo el tiempo, e incluso pueden ser destructivas a largo plazo. Si metemos super bomba y entramos a sacar agua y siguen sacando, se les termina el agua en el resto. Eso es un paliativo de ese momento, y eso hay que tenerlo en cuenta en el plan. Y una parte del plan, que eso tiene mucho con los concejales y el CAE, es construir consenso, no solo en el municipio con los concejales, sino con los propios habitantes, ¿no? Siempre y cuando se realice de manera apropiada. Y en eso es a suerte y verdad. Hay cosas que salen bien y otras salen mal. Y hay gente que tiene la capacidad, el don de convocar y hay otros que no. Entonces, y a veces los que tienen la capacidad de convocatoria, las medidas que se llevan a cabo no eran las más apropiadas, por eso hay que estar con la tecnología, pero con una tecnología que no se apoye solamente en la ciencia pura, sino que en las realidades cotidianas de cada lugar. Que eso va a hacer una adaptación a cada lugar que desde la academia a veces es muy difícil y le pifia o le pifiamos. Y además, siempre existen impedimentos o limitaciones para la planificación de la sequía y deben abordarse para que eso tenga éxito en la planificación. Y algunas tienen que ver con las instituciones. Hay siempre intereses contrapuestos. Que el municipio y la intendencia, que la intendencia y el gobierno nacional, que los bomberos y el SINAE, que meteorología e hidrología, las instituciones y el deseo de proteger las misiones de cada institución por los funcionarios, eso se da en todas partes del mundo. Y son un freno. Y hay que saber sortear ese freno, y a veces es muy difícil, que cada cual con su chacrita, eso es común del Uruguay, ¿no? A veces es más común en unas comunidades que en otras, pero es común en todo el Uruguay. Y eso dificulta el desarrollo de las evaluaciones. Cuando se hizo lo que se pudo, se salió el paso, vamos a evaluar. Y en las evaluaciones entramos a barrer abajo de la alfombra las macanas que hizo la institución esta y el otro funcionario la de nosotras, porque si no va a tener problema con el jefe. Y todas esas cosas son las que trancan más. Sí, porque cuando robaron la línea en el parque de Rubén, decían a quién iban a decir, de un lado pertenecía a Canelones,
Por eso, hay miles de esos ejemplos, cada cual tiene varios. Eso pasa. Y hay otra cosa que es muy difícil cuando se van a tomar decisiones en el plan, cuando va a ver cuánto sale. Es difícil determinar los beneficios que cuesta prepararse a la sequía, porque eso implica un presupuesto, versus los costos de no estar preparado. Y es difícil de determinar estas cosas. Y estos son los problemas que van más allá de cada problema que hay que seguir solucionando. Entonces, no solo es cuestión de preparar al público general, sino también educar a los formuladores de política y a los burócratas. Y eso es a nivel de todos los niveles de gobernanza, ¿no? Desde los municipios a las intendencias, a las instituciones nacionales, de nivel nacional. Y entonces hay que educar sobre las consecuencias de la sequía y las ventajas de estar preparados. Y nunca terminamos de ir volviendo sobre este tema. Porque además salimos de esta y viene otra urgencia. Entonces, ¿cómo hacemos para que los funcionarios, y cuando vamos más arriba en los niveles de gobernanza es peor? Bueno, y estas cosas están traducidas Will White en la sequía del 88-89, no, en la sequía del 92, no, del 88-89 lo trajeron, que es un experto de la Universidad de Nebraska, lo trajeron directamente desde el municipio, creo que hasta con 2 motos con sirena, al servicio meteorológico. Y como sabíamos que venía, yo y 2 funcionarios más nos quedamos jueves, viernes, sábado y domingo, que venía un lunes o un martes, creo que el lunes también, metiendo todos los datos en una computadora de aquellos tiempos para hacer los cálculos de las probabilidades, que si un mes y si los 2 meses antes y 3 meses antes, cuál era, para mostrarle que teníamos algo. Y el tipo dijo, esto está muy lindo para hacer documentos científicos, pero para esta sequía ya está. Esto es para la sequía que viene. Ni se moleste. Y lo sabíamos, estamos aprendiendo. Bueno, ¿qué es lo que pretende nuestro proyecto? Que en San Jacinto se tome real conciencia sobre el riesgo y sobre las medidas de adaptación que pueden hacer los diversos actores, desde el gobierno, desde la intendencia, desde el propio municipio, desde las asociaciones civiles, las gremiales, las vecinales, las que sean que anden en la vuelta, y también de manera individual en las familias rurales. Y acá es de todos, como decían los jesuitas de las misiones, los de Amambaé y los del Tupambaé. Ellos tenían el Amambaé, que era el predio agrícola de la familia, y el Tupambaé era el predio comunal, y tenían las dos cosas. Y en el Uruguay eso, de alguna manera, con los caminos vecinales, con todas esas otras cosas, existe de alguna manera. Bueno, ya estoy casi terminando con estas cosas. Desarrollar conocimientos sobre todo el tema sequía, además, encontrar cómo hacer frente a la sequía, sobre todo antes de que se produzca. Porque la sequía se dice que nunca se sabe cuándo empezó, y cuando nos damos cuenta parece ya algo tarde, y además no se sabe cuándo terminan sus consecuencias, porque en cada sequía hay migración del campo a la ciudad, y eso no se repone, porque ciudadanos cualquiera se hace, pero campesinos se nace. Incorporar a todo el mundo a reducir el riesgo, implementando programas de prevención ante fenómenos meteorológicos severos. Entonces nosotros en las escuelas además vamos a abundar en otras cosas. Difundir los resultados que se pueden alcanzar, las buenas prácticas de las prácticas educativas existentes. A través de las plataformas. Bueno, ¿por dónde vamos a empezar? Bueno, en las escuelas, como ya fueron dichos, con seminarios o maestros para ajustar temas y la manera de cómo encarar con los alumnos. Talleres estudiantiles sobre atmósfera, tiempo y clima, talleres sobre lluvia, cómo operar pluviómetros performantes económicos,
y cómo hacer el registro del agua precipitada, porque eso, y talleres con los padres sobre cómo encarar la deficiencia de agua y cómo prepararse para la próxima, y los registros a nivel de 3 acuíferos de diversas profundidades en los predios, como se las puedo dicho, nos aseguramos la continuidad del registro y lo hacemos público. No se queda guardado en un cajón. Porque ahí, cada uno que tiene un pozo, vemos la dinámica y el otro ve la otra. Entonces ahí uno puede saber que el otro que está continuamente, esto se está. Y capaz que porque pusieron una fasonería nueva y se está chupando todo el agua. Bueno, no se sabe. Pero si no se mide, nunca se va a saber. Bien. ¿Y eso Bueno. lo van a medir, para que Pablo te lo explique? ¿Cómo lo van a medir? Tenemos unos sensores que van al fondo del pozo y se mide la altura. Y cada 10 días o 3 semanas se saca y se pone. Se puede hacer mediante radio, pero sale muchos miles de dólares más. Entonces hay que ir, pero claro, se puede ir mañana si está lloviendo, por ejemplo, o si hace mucho frío. Pero cada semana, 10 días, uno se guarda los datos y queda. Y después eso nos vamos a ocupar de que... Bueno, y para explicar lo de la sequía de ahora, le voy a explicar lo de los quintiles, que es una cosa que desde 1950, sí, cada servicio meteorológico del país publica para el resto del mundo, y en Uruguay no se sabe. Y después nos gobiernan los precios de los productos que exportamos. Entonces lo voy a explicar para que vean cómo viene la sequía a nivel nacional y a nivel del país. Bueno, en general los gráficos siguen el paso del tiempo, ¿no? Entonces acá tenemos de un lugar, que lo primero que encontré fue Mercedes, del 81 al 2010, 30 años, y bueno, algunos años están con bajo, en junio es por meses, en junio, y otros muy altos, como el 2006 que se llovió todo, y el 81 o el 87 que en junio no llovió casi nada en Mercedes. Pero podemos ver algunos años combinados menos de 50, otros más de 100. Que el promedio siempre más o menos cerca de 90, 100. Bueno, en el litoral es un poco menos, pero no importa. Pero si en vez de hacer eso, hacemos como hacían cuando yo iba a la escuela, que los ponemos en orden de altura, así los grandotes del fondo los veo que están haciendo y también veo los que arman de barajuste. Entonces si yo los pongo en orden de altura, si los ordenamos de menor a mayor, todos esos los tenemos ordenados así. Entonces ahí yo puedo meter, porque ¿qué me importa si fue 93 o 87? Para el caso es lo mismo. Entonces con esto, este es el mínimo de esos 30 años. Entonces esto es el 20% más chico, separado por, se calcula, eso es matemático, el 20% que le sigue, el 20% que le sigue, el 20% y el máximo. Entonces, si cae acá, es muy bajo. Miren, todos los intervalos, eso tienen igual probabilidad de que ocurra en cada mes. Este es bajo, este es el central. Le llaman el promedio. Algunos meses el promedio estaba más para acá o más para acá, porque no es igual. Pero es el central, eso sí. Esto llovió bastante, esto es muy alto. Pero además, puede que, como en algunos casos, como vamos a ver, puede ser un récord, que ese mes sea menos que el mínimo de esos 30 años de referencia. Entonces es un récord, entonces le encajan un 0. Y si el récord es más que el máximo, es otro récord y encajan el 0. Y fíjense que eso está muy seco, muy seco, muy seco, y acá queda todo cada vez más mojado, ¿no? Entonces con esto vemos qué es lo que pasa a nivel nacional. Cómo viene la mano primero a nivel nacional. Bueno, aquí tenemos los 6 últimos meses. Y del norte al sur, de Artigas a Carrasco. Entonces fíjense que la cosa venía mal
y en Artigas después llovió bastante, y después no llovió, fue un récord, en abril no le llovió casi nada, y después como que se emparejó. Y así sucesivamente. Marzo fue muy lluvioso. Acá están las estaciones meteorológicas principales. La más cerca del Pago es la de Carrasco. Después hay que ir a Florida y después hay que ir, está muy lejos, la más cerca es Carrasco. La de San Jacinto no tiene 30 años. Pero no tienen 30 años. Y las otras de las comisarías hay con muchos agujeros, no se puede hacer una buena estadística. Entonces están las que están. Entonces fíjense que en Carrasco como quedó. Entonces fíjense que Carrasco, que es el punto más cercano al Centenar y en el municipio San Jacinto en particular, y es del peor registro. Venimos mal. Se bajó el lugar central, pero un mes que pase eso no pasa nada, pero si hace más de 4 meses, bueno, en el caso de Carrasco, y no quiere decir que sea en San Jacinto, en el caso de Carrasco, a partir de en noviembre llovió mucho. En San Jacinto sí también llovió mucho. Sí. Pero en otros lados, por acá en la vuelta, capaz que no llovió. Entonces estamos en una San José, San Jacinto, y de alguna manera Rocha, aunque tuvieron un respiro en marzo, son los peores. Son los peores a nivel nacional. Desde antes de diciembre está lloviendo poco. La normalización de abril no alcanza a ir. En San Jacinto, en junio hasta ahora, llovieron 73, acá en el probiómetro de eso. Dado lo que venía, seguirá sin poder arreglarse lo del agua subterránea en muchos lugares, en otros no, eso según como sea el acuífero, en la capa freática, y eso nosotros como meteorólogos no lo sabemos. Nos estamos metiendo en otro tema que no es el nuestro ahora, pero es perentorio. Y los geólogos y los hidrogeólogos, si no han medido, tampoco lo saben. O sea que no lo sabe nadie más que el que tiene el pozo. Algunas pasturas pueden que no estén mejor que en otoño, otras sí, vamos a ver. Bueno, todos estos datos están en Ilumet ahí, están en internet. Esto va a quedar en el municipio, así que... Bueno, ¿cómo viene? Este es el índice verde que se ve del satélite, que es más o menos el estado de las pasturas y de algunos cultivos, otros tienen otra reflectancia. Bueno, y ahí tenemos el San Jacinto, el municipio. Eso es la primera década, los primeros 10 días de junio. ¿Y esto cómo cambió? Esto se cambió poco. Ahora le vamos a hacer un zoom ahí con un telescopio. Aquí está cómo viene en la región. Como yo le decía, en San Jacinto llovió 100 milímetros en noviembre. Pero después, miren, en enero llovieron 2 milímetros, eso ni mojó. La cosa viene muy mal. Con la evaporación que hay en pleno verano. Así están las cosas, en todo el Pago acá. Santoral y alrededores, ¿no? Soca, Carrasco, San Antonio y San Bautista. Esto está. Son los datos de Ilumet. Los tuvimos que ir a comprar. Si lo pide el municipio, se lo tiene que dar. Si lo pide un privado. Bueno, aquí está. Aquí tenemos el municipio. Ahí está. El municipio, no, es el de al lado. Ese es el de sin la modificación de... Sí. Hay algunas cosas, hay las pasturas, algunas están bien y otras están amarillas. En la primera década, ahí está el coso, están a un 80% de lo óptimo y algunas están un poquito bajas, es decir, estaban peor, ahora están mejorando por esas lluvias que vinieron. Y con respecto a esa, la primera del 1 al 10 de junio, como estaba. Y acá hay un problema, no se ve, pero casi todo está blanco, porque hubo muchas nubes
el satélite no ve. Pero las questales están en el promedio. O sea que en la parte de pastura, lo blanco es sin datos y hay mucha cosa blanca, no se ve, no se percibe bien. Bien. Donde hay datos, la situación estaría parecida a los primeros 10 días de julio. Bien. Esto puede ser un indicador, pero no es muy perfecto de lo que está sucediendo en el agua de subsuelo, porque esto es los primeros centímetros de suelo, no el pozo donde estoy sacando el agua para tomar o para darle a los animales. Entonces, por eso que hay que medir, y por eso vamos a hacer este asunto de medir en esos 3 pozos, para empezar, para ver cómo funciona el asunto, para ver si la respuesta sí es de utilidad, ¿no? El señor alcalde nos tenemos otro. Bueno, vamos a ver si esto funciona y ahí le damos el dato. No, esto es una porquería, no sirve para nada, no gasten en eso. O sí, miren, sirve el gasto. Entonces, a modo de conclusión, el problema de la escasez de agua en algunos pagos es probable que continúe pese a la lluvia, por lo cual hay que seguir preparándose. A partir de mediados de primavera es muy probable que la situación se revierta, que tengamos exceso de agua por el fenómeno del Niño. Ya pasó en el 82-83. Tuvimos una seca hasta noviembre del 82. El primer trabajo que presentamos en la reunión técnica de la Facultad de Agronomía, estábamos contentos por la seca y empezó con unas inundaciones cuando nos fuimos a presentar. Y esto se parece mucho. Que sea así, no estoy diciendo que vaya a suceder, pero es cada vez más probable. Y para eso también va a haber que estar preparados. A medida que avancen las actividades del proyecto en las escuelas, estaremos informando al municipio en la medida de lo que sea pertinente. Y las consecuencias de estas condiciones pasadas, actuales y futuras ameritan algunas reflexiones y sugerencias para el mundo rural. Estas serán presentadas a continuación por el ingeniero Coiro, que es especialista en el mundo agrario con vasta experiencia en Canelones. Y así que ya terminó mi charla. Muchas gracias. Y hay que alcanzar, tenía que alcanzar. ¿Se la manejas tú? Se lo manejo yo de al costado. ¿Lo vas a repetir ahí? Sí, acá. Muchas gracias. Yo había tomado la volada desde enero y es lo que tengo que hacer, aprender a ser telonero de afuera, porque después todas las canciones ya fueron tocadas. No se te escucha. Ahí. Sí. El telonero, yo lo que hago es que apoyo en el mentón y hablo. Ahí. Es un gusto para mí estar en el lanzamiento de este proyecto. Creo que como técnico con 40 años de trabajo privado. Está como con mucho eco. Está que con eco, ¿no? Sí. Tenemos técnico, tenemos técnico. Prueben a hablar sin micrófono, como es que eso Hablar sin micrófono, a ver. no puede ser bueno. Ahí, capaz que cada Sí, yo toco. Son los cables de ahí atrás. Sí, que hay que asegurarlos y chao. Sí, esto lo dejo. Pues no, el alcalde conoce
el lugar y sabe todas las mañas que tienen los aparatillos. Seguro que hay algo. Ahí bajó. Bien, Ah, ahí ahí sí, está. ahí sí, bajaba un poquito los números. El que sabe, sabe. Y el que no tiene el teléfono, el que sabe. Yo le escucho bárbaro. Es para mí un agradecimiento grande a Mario y Graciela por invitarme a dar esta charla sobre liderazgo local y resiliencia. Les decía que trabajé toda mi vida, 40 años en la Sociedad de Movimiento de San Bautista, los productores de San Bautista, noreste de Canelones, Intendencia de Canelones, siempre en el tema de acceso al agua de pequeños productores. Desde Mario Mario habló de lo general que de eso no voy a entrar. Voy a usar estas sequías que encontré un registro del ministerio. No pude correr en fecha porque ya estaba impreso, pero la del 42-43 hasta ahora era la que todo el mundo recordaba. El ganado comía pita, el ganado tenía piedras en el estómago. O sea, esa fue de la armadura que todo el mundo recordaba hasta ahora. Después vinieron otras, la del 88-89 fue muy cruda en el norte, embarcaban novillos y pagaban el que se salvaba acá. O sea, venía un camión de novillos y solo pagaban el que se salvaba. Nosotros, Morían en el viaje. los que morían en el viaje, perdían. Esa sequía 88-89, para los que tienen más de 40, es la sequía que nos bañábamos gracias a Garrido, que traía un camión de agua para la OCE y cuando le sobraba nos mandaban a San Bautista. Entonces había que estar cuidando el camión. Pasó el camión a la garganta. ...99, 2000, hubieron otras, 2008, 2009, fue una sequía muy corta, pero muy dura. Fue de las pocas veces que el fenómeno de sequía no cumple lo que definió Mario, que es largo, corto y dramático. 2010-2011 ya hay el problema siguiente. Llegó a sequía porque afectó económicamente mucha gente. Fueron todas las que están en azul, menos la del 88, que fue para todo el territorio, todas fueron muy intensas en el noreste de Canelones. Ahí dejamos las patas dando vueltas buscando soluciones que no siempre están. 2019-2023. 2019 revisamos algunos amigos, presidentes de asociaciones. No pasa nada, estás equivocado. Le preguntamos le preguntamos a fulano de tal, y tengo el directorio de tal, y está en la universidad de cual, y no pasa nada. Yo te sugiero, te preparo. Esto pinta feo. 2019. Creo que va a ser la historia la más difícil porque todo un área metropolitana con 2 millones de personas sufrió.
está de otro lado. ¿Cuándo fueron esos lugares? Y ustedes observan lo que explicaba Mario, y algunas fueron cada vez más bravas, otras fueron cortitas, otras fue un año solo, y la de ahora no se sabe cuándo termina, la próxima María. Bueno, acá yo estoy jubilado, todo el día pensando en estas cosas. Me dan deberes para hacer. ¿Qué hago? Esto no me lo escribo, saco cuenta, claro. Esto es para las brujas. Lo rojo de más arriba son las lluvias desde el 72 que se lleva el registro de la bruja hasta ahora. Lo verde es la evapotranspiración. Y ustedes ven que la lluvia varía bastante y la evapotranspiración en el correr de los años en general es parecida. Pero lo rojo tiene 3 puntos ahí por el 90, el 2000 y 90, 2000 y después 2006 creo que también. La del 2006, si no se acuerdan, la lluvia es la que Durano, el río Chico donde el tablero. Los ingenieros no hacen un puente para que el agua le pegue en el tablero. El poder político podrá decir que no le alcanza la plata, pero usted no va a hacer un puente para que un puente principal de primer orden en el país para que el agua no levante. El agua pegó en el tablero. Y tiene la medida del puente, como Sí, se llama, ¿no? pero parece en el río Chileno, y mire cuando está normal, y todo eso era agua, hasta ahí abajo, chapoteando. O sea, no se cortó las 5, pero casi Estuvo ahí. estuvo ahí. Las gráficas de abajo, ¿qué son? Lo que llovió menos lo que se evaporó. La segunda, azulita, lo que llovió menos lo que se evaporó sumado el año anterior, y la verde de más abajo, lo que llovió menos lo que se evaporó, siempre descontando. Y esa es la preocupante. Ustedes ven que nunca, salvo en el 2000, Juanito, el agua en las puertas, el agua dentro del edificio del garaje municipal de esta altura, llegó a la calle Aparicio Sarabia de Monegal 2 cuadras para arriba. Hasta ahí llegó el agua. Me preguntaron, ¿usted qué haría? Y no dejar construir al sur de Aparicio Sarabia. No me sorprendió. Por suerte no me sorprendió, pero Tuvieron ganas. tuvieron ganas. Claro, son decisiones. Yo quería mostrar más que nada la última. Empieza a bajar, sigue bajando y no para. Y cuando para, no sabemos. Una de los cuadros que mostraba Mario hace un rato decía que había llovido 2 milímetros en enero, y en noviembre había llovido poco, noviembre había llovido más, diciembre poco, enero, febrero. A mi criterio como agrónomo, lo peor de todo fue el viento caliente de enero, febrero, parte de diciembre, todo enero, parte de febrero.
equipo de riego que construimos, una pulgada y media, un poco más, construimos para equipo de riego de 2 pulgadas, un caño un poco más grande incluso. Pasan 4, 6 milímetros para regar con 4 o 6 milímetros, 6 litros por metro cuadrado por día, un gotero, una plantación. El riego, o sea, la demanda de agua de esos días fue 12, 14, 16. O sea, yo tendría que hacer un caño 4 veces más grande. Para eso no hay bolsillo que aguante, no hay ingeniero que le dé los cálculos, no hay líder que abastezca, porque saliste que no vale. Hay que poner bomba de 220, básica. No, eso es 380 y bomba tremenda. La próxima, vamos a ver si será. Sí, esperen por ahí que termino esto. Entonces, los proyectos de riego, no podemos hacer un proyecto de riego para cuando falta más agua. Tenemos que hacer un proyecto de riego para una mezcla entre el agua que podemos tener y lo mejor que podemos aprovechar. El agua que tenemos, aprovechar algo, hacer algo más y seguir regando. Pero a 16 milímetros, pero también a 16 milímetros para usarlo cuántas veces. Un mes. No podés comprar un Tesla para ir un día a San Bautista. Te quedás sin Tesla y no te sirve para nada. Esto es igual, esas dimensiones no se pueden, no son realizables, no son cumplibles. Acá tenemos que usar bien lo que tenemos, mejorarlo y darlo. ¿Qué sería usar bien? Algo que Mario nombró al pasar, buenas prácticas agrícolas. Hacer pradera, hacer barbero, fertilizar correctamente, usar los productos que se pueden usar correctamente, pastorear de forma eficiente, o sea, que todo el campo sume para estar preparado, que cuando viene un golpe lo trate de aguantar y mejorar mientras tanto un poco el riego, pero no soñar que vamos a regar todo siempre bien, no existe, no hay abonos, no va a haber abonos. Hasta ahí es donde nosotros veníamos marchando más o menos hasta el 2000, 2010. A partir del 2000, la ciencia nos dejó en la pantalla de la computadora de la oficina un mapita. Dentro de 10. Yo me río porque varios amigos, uno está acá, me llaman y me preguntan, cuando los modelos dicen, lo que yo veo dice otra cosa, pero después, raro que se cumpla. Raro que esto se cumpla, pero es una ayuda. Tenemos ayuda tecnológica que antes no teníamos. Tenemos nosotros, ni que hablamos de que tenemos técnicos. El tema es ni pasar todo el día mirando mapitas, ni no darle pelota. Es una combinación. Bueno, ¿yo qué hago? ¿Cómo hago? ¿Qué planifico? Mirá que no llueve hasta mayo. No me digas eso. Yo me río, no tengo un amigo que esos son los temas de conversación. La próxima. Esto otro. El que me dijo que no me preocupara porque llovía,
que la psiquiatra debe hacer, trabaja en aquel instituto. No, decía Coelho que no, que sí. ¿Está bien? En el IRI. En el IRI, ¿no? Sí, una vez. ¿Qué quiere decir esta raya? Que hay probabilidad que estos meses el niño se comporte determinadamente. Para que el niño se comporte, a que el niño haga llover y que nos haga llover a nosotros acá en San Bautista, en San Antonio, está complicado. Pero ya por definición no hay, porque eso es la temperatura del mar en el medio del Pacífico. Totalmente. ¿Y qué no importa la temperatura del mar? Eso es un indicador Estoy de acuerdo. para que el servicio norteamericano, que además del fenómeno del Niño tiene el corredor de los tornados, tiene los huracanes, tiene, cuando ya se viene en eso, entonces le avisan. Pero si no hay una comunicación atmosférica, lo que pasa en el Pacífico a nosotros nunca nos va a hacer nada. Y eso empieza recién en primavera. Los años el niño se bautizan en diciembre recién. Y a la gente está mirando qué pasa en la temperatura en Tahití, del mar. Y dice, mirá que mañana va a llover acá. Es una locura total. Alimentada por los medios de prensa de los malos reporteros. Disculpe. Adelante, Daniel. Yo debo tener por acá. Sí, no se Lo que me ha pasado últimamente es que me han preguntado cómo viene la mano. Y es como si tuviera el 5 de oro. No, decirle que van a salir estos números. Claro. No, exactamente. Yo le juego a esto, siempre le jugué a esto. ¿Pero por qué? Porque son el cumpleaños de mi hijo, de mi nuera, un auto que tuve, un amigo que tenía. Yo le puedo estos números, pero en el bombo, sí, en el bombo está todo y lo cantan. Y me han cantado 5, pero entre boletas distintas. No sirve para nada. Entonces, ¿a qué voy con esto? La gente te llama y te dice, bueno, ¿cuándo voy a Boca? ¿Cuándo llueve? Y mirá, no sabemos. Un día uno me preguntó, che, mirá, el agua que tenga en octubre fue en el 2020. El agua que tengas en octubre es la que vas a tener para regar. Tipo rosero. Tipo rojo. Lo que tengas en octubre lo va a tener. No. Mudarte. Esa es otra. No, pero esa es la más difícil. Sería agronómicamente la mejor opción, pero la más difícil social. Mídese de su casa. Se ponga así por plan de invernadero, viva en un lugar de calidad. Acá un lugar precioso, agua blanca. Precioso. Sí. Allá, Buena gente. ¿cómo queda su madre cuando usted se le lleva a los nietos? ¿Cómo la familia? No, es muy difícil. El desarraigo, el desapego ha sido lo más difícil para buscar soluciones sobre este tipo de problemas. Vamos que falta poco. Esta foto es de mayo, pero en realidad está
que dicen, está llena, está 40%, o está 30%. España, todas las comunidades tienen cuánta agua tienen, cuánta agua les queda, saben cuánto están sacando y tienen programas de apoyo, pero es un país, Verónica, es un país seco, que va a ser un desierto. 75 litros de agua por día es el objetivo que ellos tienen, que vos te tenés que manejar. Yo marcho, yo en casa que tengo todo, que esto, que lo que perdí lejos la carrera. Por distintas circunstancias, perdí lejos la carrera. Pero nos falta eso, nos falta. Che, esto bajó más de lo normal, pero no ahí. Cuando bajó 2 metros, ya era para haber pegado el grito de la próxima. Esto yo nunca lo vi. Trabajando en el campo, nunca trabajé con ganado, siempre trabajé con invernado. Pero sé que ha pasado, sé que mucha gente lo ha sufrido. Esto es Benito Juárez, Argentina, en el 2009. Pero la puse porque es bravo, vamos a ver. Bueno, y ahí esto que no se ve nada, que no le encontré cómo hacer algo, quiere decir lo siguiente. En los últimos, tiene 2 años, el 42 por la ceja del 42, Calcamor, el 71, que fue cuando se escribió el informe de OCE, para OCE por la OEA, de Paso Severino, Casumbá, Arasatí, todo eso está escrito en el 71, y ahí empiezan. Y no se ha hecho nada. Cosas se han hecho, pero hay cosas. Vamos a hacer un punto acá. ¿Estamos de la camilla? Acá se puede. Digamos sin problema. No, porque yo tomo la misma que tomo usted. Yo tomo esa La Bautista. misma que yo no. ¿San Bautista? No, tomo vos. Yo tengo un problema con el pozo. La mía, la tomo vos. Yo vivo en el campo, voy a buscar el agua a San Bautista y no. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando venía para acá, me encuentro un barrio todo nuevo, que hacía vida que no lo veía. Mi esposa me dijo, mira, qué lindo barrio, que vi la casa, viniendo de la 11, Acá es el liceo. pasando la línea. Sí, todo eso. Donde estaba el viñedo, del otro lado enfrente, todos tienen contador, hasta 2. Cuando se hizo el ramal en el 93 de traer el agua de San Ramón a Talca, no había, era un campo, 1 o 2 campos. Hoy llegamos hasta lo de Salvador. Le llevamos agua de San Ramón hasta lo de Salvador, sin contar la escuela de la parienta, ¿cómo se llama? La escuela Roma, la escuela de mi parienta, donde trabajaba Ramos. La 35, la 45. La ruta 7, La misma la cerca del 81. y por San Bautista, lo que nos falta, no sé qué nos falta, porque el Valle Alegre, la 81 para los dos lados, no estoy seguro, pero la 65, creo que nos faltaba de 8 años de más. Entonces, todo eso que se le agregó en estos años a ese proyecto no estaba contemplado. Entonces le decimos, nos falta, el agua no nos llega.
decimos, o sea, acá hay que seguir. Esto en cierto sentido pretende relevar todo eso. Hay cosas que fueron, por ejemplo, en el 88 entró el riego por goteo. Raya en la pared y ponerle fecha. A partir del riego por goteo, el ahorro de agua para riego productivo en horticultura y fruticultura fue impresionante. O sea, de pasar de gastar decenas o casi centenas de litros por metro cuadrado, pasamos a gastar 2, 3, 4 litros por metro cuadrado. Eso es un mojón importantísimo. 95, proyecto de riego le relía. La de Camerún Grande está lejos, María, está para atrás. Para atrás. Para atrás, María. Sí, atrás. Sí. Ahí, la otra. Ahí. En el 90, OSE desafectó Camerún Grande al uso de agua potable. Tenía hasta no hace mucho en casa la copia de la resolución del directorio. Esto no lo vamos a usar más porque nos sale muy caro purificar esta agua. ¿Qué hicimos? Ahí, no. ¿Qué hicimos? Hicimos un proyecto de riego. Estaba el agua. Se secó 3 veces el proyecto de riego, se nos quedó sin agua 3 veces. Acá hay algo que no funciona. Los productores hicieron cosas, arreglaron, hicieron canales, hasta la toma. 97, el lechero, se hizo un proyecto y se hizo un proyecto de riego de abastecimiento de agua a productores lecheros. Se les construyó buenos pozos para que mejoraran la producción y la higiene del campo. 2012, agricultores, gran cantidad de pequeños agricultores vinculados a la asociación de fasoneros quedaban afuera porque no tenían agua. El ministerio colaboró, la intendencia colaboró y se hizo un proyecto. Y acá hay que hacer un paréntesis. Si vamos a hacer un tajamar, es un bollo. Vamos a hacer de acá hasta acá, va a medir esto, va a tener esta profundidad y punto. Sabemos qué tierra vamos a sacar, dónde la vamos. Ya está. Un pozo, ¿qué hay abajo? ¿A cuánto está abajo? ¿Cuánto va a dar? ¿Con qué bomba lo vamos a sacar? Yo estuve 2 meses pidiéndole a una contadora que era la jefa del proyecto. A mí me decía, ¿por qué la persona que va a tener el peor pozo le va a salir más caro y va a ser la que tiene menos agua, a ver con qué pagar? No, pero eso no puede. Uno no ha recorrido está camino 50 años dicho y hecho. En lo de fulano, pozo 50 metros y no daba, o daba muy poquito. Se le hizo, se le subsidió, pero el tema de los pozos es complicadísimo por eso, porque no se sabe lo que te va a encontrar. Y la variabilidad fue bastante. En el 2012 o se amplían las redes rurales. Yo puse ahí
del Plata, hasta dónde llega OCE hoy por hoy. Santa Lucía del Este llegó. Santa Lucía del Este. Pero todo con la misma, no con otro ingrediente. La Lucía del Este con la de las brujas, No. Esa es con la De Mariquia, de Agarita, para es con la de Caray. Cada uno. Bueno, el último renglón dice algo así como, ustedes disculpen, el que come huevo frito, dame más huevo frito que me sobra pan, tengo más pan que me sobra huevo. Ha sido la historia de los productores que se termina el agua a grande y le sobra agua, compran más caña, compran más riego. Se termina el agua a grande. Ahora, vamos a parar un poco, vamos a planificar, yo trato de ser, pero la plata no es mía, la plata del productor, el productor lo que ve es un buen negocio y quiere seguir prosperando. Entonces, la próxima, Mario, la próxima. Hasta ahora lo que he vivido. Esto es lo que he vivido, pero es lo que queda para adelante. O sea, esta es mi experiencia para un proyecto de este tipo, en factores a tener en cuenta, a manejar. El alerta temprana. ¿Quién la libera? ¿Quién dice viene la sequía? Relevancia de los actores locales. Acá es fundamental la gente del lugar. Todos sabemos que de los 10 primeros que vinieron a pedirle agua, usted sabía que 2 o 3 eran los que iban a venir. Este ya apareció uno que no lo tenía en el mapa. Los primeros sufrientes, esos son los que hablan. Gente humilde, gente que usted le ofrece un pozo. No precisa un pozo. Precisa un poco de agua. Pero ¿con qué le lleva 1000 litros de agua? Si el corralón no le da una mano con un camión, que el corralón no tiene que poner un tanque arriba. El municipio es como la planta. De modo un disparate, o sea, ahora, después que llega, usted sabe por dónde viene, pero el problema no va. Este es el problema. Tenemos la alerta temprana, definir que la libera, relevar a los actores, tener mapeado quiénes son los primeros que van a tener problemas de cada una de las circunstancias que habló Mario hoy. Yo hablo de sequía, pero en cada una. Construir indicadores, construir cosas que sean medibles, que sean transparentes. Es decir, le vamos a llevar agua a fulano porque fulano la necesita y no porque fulano juega bien en la bocha. Evolución y dinámica. Eso cambia todos los años. La sequía, todas las sequías que sufrimos fueron todas distintas. Hay que adaptarse rápido. La escala de grado, verde, naranja, como tiene INEC, y los ejemplos, algunos ejemplos de este año, pero ya hemos hablado bastante. Otra más. Estaba para atrás. Ahora sí.
se divierten. ¿Qué se puede hacer para un evento de familia? Y acá hay cosas muy complejas, porque acá no juega solo el vecino, no juega solo el grupo de productores que está relacionado al vecino, ni el gobierno local. Acá juega hasta el gobierno nacional, limpieza del cauce, completa de agua, Ministerio de Ambiente no le gusta que carguemos los arroyos, pero los arroyos que cargamos ahora son los arroyos que los mayores nos cuentan que los caballos se bañaban, y ahora los caballos no mojan el vaso. Entonces, no, porque no, sí, esto no se puede hacer. No podés limpiar la cañada, pero no podés. Pero vos tenías un arroyo que era otra cosa en todo el mundo. Ver, Mario hablaba de la organización entre vecinos. Eso es importante, tratar de buscar soluciones que tú puedas tener. Siempre hay alguien arriba tuyo. Soluciones que tú puedas tener, que no afecten al otro y que sean compatibles entre todos. Recarga de acuíferos. Ese es un tema delicado, porque estamos haciendo muchas cosas mal. Yo estoy muy contento que mi vecino hizo un carnaval tremendo, que cuando llueva no me va a pasar una gota de agua para mi campo, pero que los pozos de casa van a ser así. Ahora, ¿cuánto voy a tener que esperar para que pase agua por el arroyo? ¿Qué sacrifico? ¿El arroyo o el pozo? Yo no sacrifico el arroyo, porque va a venir alguna lluvia, pero el pozo con buena agua, si sube. Yo prendo la llave del pozo y salgo caminando de la llave hasta donde está el tanque. Los primeros días era salir de la calle. Hoy llegué 50 metros. 50 metros. Caminé 50 metros mientras empezó a salir agua. Es decir, el caudal bajó, está bajando. Pozos colectivos estratégicos. Es una solución interesante, Talas tiene varios, pero hay que tener en qué llevar a la gente. Si la gente no tiene que se la lleve, solo queda en manos de unos pocos llevar el agua. Caudales ecológicos está asociado con lo primero del Ministerio de Ambiente. ¿Cuánta agua hay que dejar pasar para que la vegetación agua abajo no se termine, la vida no se termine? ¿Cuál ha sido la limitante más grande para los pequeños productores? Los problemas que pueden tener, el acceso al crédito de largo plazo. Toda la burocracia entre el banco, Dinagua y la MAI es más cara que el tanque de cavado. O sea, si usted va a hacer un tanque de cavado $2.000, el papeleo no le puede costar 5. Hace 2 y no dice nada. No podemos, tenemos que ser coherentes entre fomentar que las cosas se hagan bien y el costo de eso. Obras multiprediales. No está convencido. Es complicado. Debo ser uno de los 3
que trabajamos en 4 de las 5 o 6 que tiene el río. En Canelones en todas. Trabajé todas las horas multiplicadas de Canelones, o casi todas, me fue a escapar. Querido poner a la gente de acuerdo. Querido. Usted tiene que firmar porque le vamos a meter el agua 20 metros de su campo. Y nos tiene que firmar. Señora Medina, sí. Sí, yo tengo pozo hace poquito. Usted tiene pozo. Pero a la señora le vamos a hacer un tajamar en la casa del vecino que le va a inundar 20 metros al campo de ella. Y ella tiene que firmar que está de acuerdo. Y como ella, hay 20 vecinos más que tienen que firmar que están de acuerdo que le den el agua al otro. Y que a su vez de ahí salga agua para tantos y tantos productores. Que el tuyo ya de Tajamar de tu escuela. Ni hablar. Por último, Fido, ¿qué valor Fido? ¿Se acuerdan del reclamo de Fido? Sí. Hacé la tuya. En el fondo, nos hemos pasado dando estas charlas. Y el productor sale acá convencido que tiene que hacer lo que decide. Y hay cosas de las que decide que no debería pasar, que debería ser una cosa coordinada. Pero si él coordina algo imposible como es de Ahí está. coordinar. Cuando vos querés, yo coordino. ¿Quién lidera la coordinación? Sí, conjugar, esa sería la palabra. Yo coordino, se hace lo que yo quiero. Tú coordinas, se hace lo que yo quiero. O al revés, tú coordinas, tú haces lo que yo quiero. Él coordina, él hace lo que yo quiero. Nosotros coordinamos, todos hacemos lo que yo quiero. Sí. Vos sabés. No hay manera que te pongan a trabajar en un proyecto y te digan tenés que coordinar. No, yo paso. Ten cuidado, me voy a setear. Entonces, yo tenía anotado algunas cosas que para no estar toqueteando que siempre uno termina toqueteando dos cosas. Habló Mario de ellas, pero es importante. Es muy común, yo he escuchado mucho, lo he leído mucho en el grupo de amigos del viento, el respeto por los saberes locales. Pero el respeto por los saberes locales tiene como centro escuchar, ¿sí? Río San Ramón, Río Santa Lucía en San Ramón. El río, a ver si vos te acordás, el río crece 3 veces. El río pasa por abajo, el río va por abajo. ¿Qué quiere decir? El río Santa Lucía corre por arena. Parte de toda el agua que están recibiendo viene de ese acuífero que andás a ver de cuándo es, pero que sigue dando. Mario hablaba en otro lado de
los daños de la sequía. Yo lo que vi este verano es psiquiátrico. No sé si llegó a tanto, pero yo vi algún productor con serios problemas de no dormir, angustia, complicado. A eso la facultad, no hay materia, no hay si hay un libro que no hay en facultad de agronomía, de psiquiatría, no hay, eso no hay. ¿Por qué? Porque los productores no son fáciles, no tienen esos problemas. Hay que verlos pasar por una falta de agua como esta para que lo mueran. Y por último, quiero aprovechar la oportunidad que me brinda el alcalde para decir que yo lo dije. En este tipo de acciones, lo que no puede pasar son dos cosas. Ni ninguneo, fulano no sabe nada. Ni soy del rojo y vamos a ver. Yo soy familiar de Omar Ayuda. Veníamos a ver al rojo y Omar no iba con nosotros. ¿Por qué? Porque él peleaba. No, yo no, usted no. O sea, no puede pasar en estas cosas dejar de lado a gente que puede tener algo. Porque ese algo en una cosa que es un engranaje tan grande puede ser justo una ruedita que ayuda a que todo funcione mejor. Es una complicación manejar a ciertos personajes, sí, es complicado. Pero el tema de San Jacinto es fácil, de que hincha de cuadros de Peñarol es Nacional. De San Jacinto se sabe que son todos el mismo pueblo. ¿De qué cuadros son hinchas? De Peñarol o de Nacional. Porque a quién se le va a ocurrir que no fue de Villanueva. No existe. Entonces, esto es igual, los fanatismos no los podés llevar a cosas que, si bien Mario se esforzó en explicar, que no son matemáticas pura y dura, pero son, tienen una base científica que es indiscutible. Y nosotros como agrónomos lo que hemos tratado de aportar siempre es la misión que gestiona, la gestión de todos los recursos, donde el agua es muy importante, crítico, todo, pero es uno, que se potencia si un montón de recursos más están andando bien. Si los otros recursos están andando mal, el agua lo que hace es estar allá. Como ya debe ser viernes, yo tengo que hacer, tengo que dar la comedia, si hay preguntas. Se me pasó la hora, usted. Mire cómo lo quiero y lo respeto, que no lo apuré como al Mario. A mí me quería un abrazo. No, yo me anoto un segundito para decirles que en realidad era poner el lanzamiento y poner sobre la mesa un problema que nosotros lo vivimos de distintas realidades. Acá está la parte científica, la parte práctica, la realidad de un departamento, y nosotros tenemos como ciudad otras realidades. Hay una zona que ahí no está dividida, que la vamos a arreglar
dividir, porque acá en San Jacinto tenemos todo un hermoso lugar que está pegado de Solís Chico, que las dificultades son mínimas en cuanto al agua. Es más, es el único lugar en el país que Tapia cuenta con canillas públicas. La gente va y saca el agua que quiere y se la dejó abierta a un vecino pasa y la cierra. Eso no pasa en todas las localidades. Un pozo que antiguamente dejó AFE, que es la que avala ese porcentaje hídrico que nos mueve. Estamos hablando de cantidad, no estamos hablando de calidad de agua. Después tenemos zonas donde la calidad es pésima, y ahí veo los arenales donde se han pedido informes, y de tan malo que son los informes, ni siquiera ni el medio ambiente nos entrega, ni cuando solamente nos enteramos cuando realmente son pagos. Así que para más o menos manejar la calidad en cuanto a arsénico en toda una zona. Después tenemos otra zona ubicada en la ruta 7, todo un eje, donde no hay agua, donde hay una inversión enorme en metro para buscar cantidad, y lo que hace es gastar mucho y tener 500 litros por día, y con suerte, y de 200 también. Y hay zonas, acá hay vecinos que en realidad hoy por hoy están dependientes del agua. Entonces eran de 70 familias, hoy se redujo a unas 20 y pico, donde que están automáticamente dependientes de que el municipio, OCE, la intendencia, lleve el agua. Obviamente que no es la cantidad necesaria, porque vos la estás pidiendo. La calidad tratamos de que sea la mejor, porque nosotros tomamos decisiones, todos los tanques, todo lo que llevamos es solo de OCE. A mí me preguntaba, ¿han llevado 3.000 litros de OCE para volcar un tajamar y darle agua a los animales? Sí, lo hemos hecho. Pero podíamos sacar el arroyo y haber llevado el arroyo, pero ahí ya estaban contaminando la propia herramienta que tenemos como tanque. Bueno, entonces hemos llevado el agua de OCE a muchos vecinos para salvar a algunos animales. Y ahí hay un sistema. Esto lo venimos haciendo hace más de un año. Lamentablemente, como todo, lo que entendí que nosotros del municipio estamos en una línea de hacer y no de ser, y estamos haciendo. Y a veces ni siquiera lo digitalizamos ni lo escribimos. Ahora ponemos el tema sobre la mesa, vamos a empezar a escribir cuáles son las familias, cuáles son las que atacamos primero. Tenemos puntos, lugares donde han pasado 3-4 días esperando familias con niños, mirando para tirar la cisterna. Estamos hablando de días para tirar la cisterna, dejando de lavar toda la loza que tienen. Cuando ya no le queda más, ahí empiezan a lavar, porque no tienen ni siquiera un cauce cerca y van a moverse para el agua. La zona de Pedrera, para Gómez, lo que es en la altura de la ruta 7, y después otras zonas donde no tenemos dificultad de agua. Hay otros que no. Entonces, cuando acá en el casco urbano, que es lo que tú decías, cada vez estamos aumentando más el caudal, yo calculo que sí, que del 2000 hasta ahora el servicio ha mejorado muchísimo, llega hasta zonas que era calculable que llegara al agua, pero en la cantidad cada vez más. Y es cierto también, como que ese poblamiento que empieza a haber más caudal de agua es a causa del despoblamiento que hay en el campo. Entonces, es una secuencia. Un montón de gente en pandemia, eso es lo que nosotros estamos viendo desde el lado personal, un montón de gente en pandemia encontró una salida al problema comprando una chaquita en el campo. Hoy se da cuenta que su inversión no es rentable porque no tiene agua, porque no le llega el servicio, porque las posibilidades de búsqueda no han sido las mejores, y ni que hablar la calidad. Entonces es como un círculo que siempre nosotros, yo le digo que la corremos atrás, siempre venimos corriendo atrás. Y lo que hace el municipio por hoy es emparchar. Entonces traemos el tema sobre la mesa, por acá va a haber un estudio de un trabajo que obviamente que le abrimos las puertas para que se haga de la mejor manera, no siendo también nosotros capaces de seguir haciendo otros mecanismos, otras tareas, y ahí veo a otros productores, no sé cuánto de caudal de litros por día que tomás a pocos kilómetros del frigorífico. ¿Cuánta agua gastás por día? Un cálculo. El agua que gasta en el vivero depende de la época del año, pero en verano el pico puede ser 80.000 litros por día. ¿Puede ser que el frigorífico necesite unos 3 millones de litros para poder funcionar? Sí. Así que imagínense, 3 millones más 80 solo en 2 empresas. Guayana y Marta. Entonces, el poder saber para el municipio cuánta agua gasta por día en su territorio, pensando solamente calculando los hogares. A nosotros nos dice que tenemos 7.000 habitantes y a la cuenta que tiene OCE le figuran casi 4.000 contadores de agua dentro de nuestro radio. O hay más contadores que familia, o no me dan las cuentas en cuanto a la población que tenemos.
Y sin ni que hablar toda la que no le llegó el agua. Porque, entonces, es como para hacer una radiografía de nuestro territorio y eso es lo que queremos tener. Ustedes van a hacer una tarea que seguramente a nosotros nos deje muchos datos. Pero nosotros queremos terminar el año y el que viene con una radiografía de nuestra localidad en cuanto a los consumos y qué podemos llegar a hacer. Para nosotros es tan simple invertir en alguna determinada cosa. Ahora hay un acuífero, que en realidad no es un acuífero, es un desecho de agua, que lo vamos a aprovechar para tener un pequeño lago artificial para un paisaje. Pero también no es menor que el día de mañana va a ser un reservorio. Trajimos arquitectas para ver la limpieza que tenían que hacer en Solichico y nos dijeron que no, que eso es natural, que se fue generando, que esto, lo otro. Mañana van a empezar a hacer un aumento del caudal de Solichico, tanto en el Paso Villar como en el arroyo. Por lo que decías tú. Antes se bañaban los caballos y se crecía y ahora hay que ponerle piedra y arena para hacer un pequeño lugar donde se puedan bañar los niños. Y si antes nos bañamos, yo me llegué a bañar y todos nos bañamos en Solichico al circular. Entonces, hay limpieza de caudales más arriba, que son del campo de coordinación, lo vamos a aumentar el caudal, sea con la voluntad de medio ambiente o no lo sea, pero lo vamos a hacer. Después que esté hecho... Los árboles que están al lado del puente, todo eso vamos a todo eso. Entonces va a estar una solivada trabajando para aumentar el caudal, y va a ser un reservorio. Pero estamos hablando que esto hace un año. ¿Saben de dónde saca casi todo el agua para Canelones? Vos sabés bien. La mayoría de todo el noreste donde se saca agua es en el Solichico, en toda la laguna. Y quedan dos lagunas que no se ha intervenido todavía, que una justamente es de los familiares nuestros, no es lo de mi suegro, que es la última opción donde después ya van los militares a sacar agua cuando ya el Solichico no da más. Y que de la misma pues son lagunas de 9-10 metros. Pero ese reservorio principal que tiene el noreste. Y ya sabemos que hay mediciones. Entonces, lo que sí queremos es una radiografía, por eso, de verdad, agradecemos mucho la tarea y el comienzo de este trabajo. Yo agradezco particularmente también a todos los que vinieron y esperemos que el resultado sea beneficioso para todos y que, bueno, que podamos poner sobre la mesa Canelones, San Jacinto. Estamos a las órdenes porque también trabajamos en mapas de riesgo. Es que yo lo que estoy pidiendo es la ayuda justamente a partir de eso, para que seamos innovadores en un tema y bueno, la comunidad va a tener que apoderarse también un poco del problema, porque así como se asumió un problema por cuanto a los bomberos y de verdad es cierto, va a ser la primera experiencia a nivel nacional de bomberos voluntarios donde en San Jacinto ya hay 45 bomberos, la cuente como quiera, no había local, lo hizo la gente y después, bueno, va a haber otros problemas, pero por lo menos vamos acompañando las lógicas y no vamos a estar esperando que resolucionen las cosas. Por eso es fundamental. Y es verdad, hay muchos vecinos se lo hemos dicho ya. Vas a tener que buscar una solución. Vas a tener que buscar una solución porque es inviable que el municipio esté llevando el agua en junio, en julio, porque ya sabemos lo que va a pasar en enero y febrero. Yo me quedo por ahí nomás y era como dar un resumen de que de verdad nos pega duro. Nosotros nos limita un montón desde ir a la reunión sabiendo que la camioneta va a la reunión o mandar 600 litros a un vecino y mandar el agua y después ves si puede ir a la reunión y bueno, hasta esa altura estamos muy trabajando. Muchas gracias. Había café y ahí había el paquete. A ver qué hay en el paquete. ¿Qué hay abajo del papel?